Buenos días, dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo Buenos está la días. casa? Buenos días. Muy bien, chicos, un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien, ¿no? No se olviden, por favor, de seguir trabajando en las actividades tanto en la plataforma como en el portafolio, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia. Estamos cerca de 15 participantes y solamente 3 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿no? Bien. Vamos a seguir revisando, por favor, el siguiente contenido y el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es acerca de las revoluciones de Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, Buenos días, ¿cómo licenciado, está? compañeros. Buenos días, ¿cómo está? Que es lo importante también a mencionar, ¿no? Si recordamos un poquito, directamente la anterior semana nosotros revisamos ya acerca de los personajes más importantes de la Ilustración. Ahora, ¿cuáles fueron los personajes más importantes de la Ilustración? A ver, me van a ayudar uno por uno, nada más, ¿sí? Muy bien, vamos acá. Un personaje de la Ilustración. Sí, vamos a ver si estuvimos atentos todo el tiempo. No se olvide, por favor, de levantar la manito como tal, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Sí, me ayuda, por favor. El señor José Luis Guajala. Dígame, por favor. Uno de los personajes de la ilustración fueron Voltaire y Rousseau. Ya, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma? Listen, buenos días. Buenos Igual, días. por ejemplo, como dijo el compañero, ya dijo los nombres de los personajes, pero por Hay ejemplo también eran los que bastantes. inventaron, Hay bastantes. A ver, ¿cuál por, ej- más? por ejemplo, los que inventaron también la máquina de vapor. Ya, ¿cómo se llamaban? Él se Póngale llama cero. Carlos Watt. Ya, muy bien, También excelente. el que inventó lo que es la pila eléctrica, el señor Alexandro Volta. Ya, muy bien. ¿Qué otro ilustrador también mencionamos en la anterior clase? René Descartes. Ese también se nombró. Montesquieu, Diderot, también Buffon, Kensai, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, también Leonardo da Vinci, también es Ah, Tomás de Aquino. Aunque Charles. Tomás de Aquino, bueno, fue un Francis poco Bacon. más en edad media. Francis Bacon, Ya, muy Gregorio bien. Mendel, Ya Blaise todos los Pascal, memorias ya no nos dejó nada. Luis Pasteur. Excelente, muy bien. Hasta ahí nada más. Excelente, señor David. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros recordamos también, ¿no? De estos personajes, tanto de la Ilustración, que fueron prácticamente aquellos que con su postura, con su conocimiento, prácticamente ayudaron pues a formar la sociedad como tal, ¿no? Si bien es cierto, cada uno de ellos enfocándose directamente al tener lo que era una idea, ¿ya? Acerca de una sociedad. Algunos, obviamente, hablando de los poderes del Estado, otros hablando directamente de los contratos sociales, otros directamente hablando de las actividades que deben realizar y otros prácticamente enfocándose en disciplinas, en materias, en contenidos que obviamente fueron de base para que el conocimiento obviamente siga avanzando, ¿no? No nos olvidemos también que para aquella época tanto la fe y la razón siempre fueron dos posturas importantes y que obviamente hasta el día de hoy son bases fundamentales que tienen los seres humanos, ¿no? Creyentes, no creyentes, religiosos, no religiosos, pero prácticamente esto influye en el crecimiento de las personas como tal, ¿no? Entonces, estos ilustradores como tal, netamente pues dieron su granito de arena directamente a forjar un nuevo pensamiento, ¿no? Y que obviamente fue compartido con toda la población y al día de hoy nosotros podemos enfatizarnos, ¿no? Que prácticamente ellos fueron lo que es un punto bastante
fuerte en separar directamente lo que era el dogmatismo, ¿no? Es decir, la religión como tal y tener pues una brecha que al día de hoy nosotros podemos identificar claramente, ¿no? El siglo de las luces, que también se le conocía la ilustración, prácticamente fue el siglo en donde el conocimiento se logró expandir por todo el mundo, ¿no? Entonces aquí aparecieron leyes, aparecieron normativas, aparecieron lo que son puntos de vista de cada científico, dependiendo pues su especialidad también, ¿no? Ahora, vamos a estudiar directamente las revoluciones de independencia, ¿no? Como ustedes saben, directamente aquí en el continente americano, nosotros pasamos a ser sometidos directamente por los españoles, ¿no? Ahora, si hablamos de los españoles, ¿cómo se llamaba el personaje que descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, excelente, 10, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. 10. Excelente, Cristóbal Colón. ¿En base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio. Américo Vespucio, excelente. Si bien es cierto, aquí nosotros podemos determinar, ¿no? Que en base a ese personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano, ¿no? Posteriormente, si hablamos de los años 1492, que fue el descubrimiento, posteriormente a esos años podemos también hacer hincapié, ¿no? Que los españoles también fueron llegando de a poco a nuestros territorios. Y uno de esos españoles que también llegó acá y tuvo un contacto con los incas, ¿cómo se llamaba? Pizarro. Francisco Pizarro, excelente, muy bien. Francisco Pizarro prácticamente fue el primer español en tener un contacto con los incas y como ustedes saben, directamente los españoles sometieron a los incas y prácticamente lograron tener el control de la mayoría de los territorios, ¿no? Y eventualmente los españoles aquí lograron tener lo que es un control de estos territorios, forjando directamente las actividades económicas, sociales, culturales y directamente pasando a tomar el control, ¿no? Y obviamente la población indígena quedó prácticamente sometida, de igual manera la población afrodescendiente, ¿no? Y obviamente cuando ellos empezaron a sacar el beneficio de estos territorios, empezaron a fortalecerse directamente en cada territorio, tanto en América Central como América del Sur, empezaron a tener una serie de conflictos entre ellos, ¿no? Y prácticamente aquí se dieron pues los grupos de independencia, es decir, liberarse directamente de los españoles y mantener lo que es un gobierno y una autonomía propia, ¿no? Ahora, las revoluciones independentistas. ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Juncker? Ya dice. Las revoluciones independentistas. Las independencias de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de confrontación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron las primeras, las que dice fueron reprimidas a sangre y fue por parte de los que dice autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de las independencias, ¿no? En la mayoría de los libros prácticamente establece que estas rebeliones se dieron a partir de los años de 1800 en adelante, ¿no? Hablando directamente de sitios o momentos simbólicos en 1809, en 1830, 1822, que generalmente fueron algunas batallas que los ecuatorianos, en este caso, participaron para directamente expulsar a los españoles, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los territorios pertenecían a España, a las colonias españolas, y eventualmente en cada territorio empezaron a darse los signos de levantamiento, ¿no? Ahora, un hecho importante también que ocurre en Europa fue directamente la Revolución Francesa, ¿sí? Y obviamente pues allá se dio un cambio de una forma de gobierno monárquico, es decir, por los emperadores, a una forma de gobierno más participativo, ¿no? Y justamente
cuando se dio la Revolución Francesa, existió o estuvo presente directamente en las primeras asambleas lo que era el personaje de Simón Bolívar, ¿no? Y obviamente él vino con esa idea de libertad y directamente las compartió acá en nuestro territorio y obviamente todos se levantaron en contra de los españoles como tal, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito personajes que generalmente ayudaron ya a la liberación de estos territorios, uno de esos personajes fue Simón Bolívar. Otro personaje que en este caso está en San Borondón, en Guayaquil, y que justamente está en el Malecón 2000, está saludando directamente a Simón Bolívar con otro libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador de ahí? ¿Lo conocemos tal vez? A don Calderón, disculpe, dice. Casi, pero otro personaje. Señor Segundo Guamán, por favor. San Martín, José de San Martín. José de San Martín, excelente, 10, muy bien, señorita García, ¿estoy bien? Sí. Muy bien, José de San Martín. Entonces, ¿qué sucede acá? Prácticamente, al igual que José de San Martín, existen un sinnúmero de personajes que participaron dentro de estos levantamientos, ¿no? Y obviamente a Quito se le conoce Quito, la luz de América, porque prácticamente aquí fueron los primeros indicios, en este caso, de las gestas libertarias, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, en este caso un enfrentamiento directamente entre el ejército realista, ya en este caso que representaba a España, con el ejército directamente ecuatoriano, ¿no? Muy bien, vamos acá. Causa de la independencia en Latinoamérica. Sí, señor Segundo Guamán, dígame, por favor. Dicen buenos días. No, solo que quería preguntarle, no sabía en qué página estaban. Eso era, dicen, disculpe. Ya, listo, muy bien. Ya vamos a pasar a revisar el portafolio, ¿ya? Muy bien. Señor David. Ahorita estamos en de la 109 en adelante estamos. También estamos todito lo que es 109, porque ahí está lo que es lo de la independencia. Sí, muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo vamos en la plataforma? ¿Estamos haciendo las actividades de la plataforma? Ya acabé el diseño hace rato mismo. ¿Ya? ¿De qué unidad? Sí, dice. ¿De qué unidad? De la unidad 9. Hasta la unidad 9, muy bien. No se olviden que las actividades en la plataforma van activándose con el pasar del tiempo, ¿no? Así que estemos al pendiente siempre de todas las actividades. Muy bien, vamos acá. Causas de la independencia en Latinoamérica. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Virginia Marcillo, por favor. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. Causa de la independencia latinoamericana. En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía en las colonias, al impedir el comercio interregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis políticas. Los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran, por lo general, corruptos, pues habían comprado sus cargos el rey. Sociales, había resentimiento por la prerrogativa de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos ámbitos: jueces, oidores superiores, que conventos, rectores universitarios, ideológicas.
Hasta ahí nada más, señorita. Excelente. 10. Alex, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Causas de las independencias en Latinoamérica, ¿no? Económicas, ¿por qué? Porque prácticamente aquí podemos determinar, ¿no? Que la mayoría de las actividades estaban prácticamente estancadas por el dominio de los españoles como tal, ¿no? Y como ustedes saben, con el pasar de los años, obviamente, pues aparecieron nuevas potencias europeas, los ingleses, los holandeses, bueno, algunos más, que prácticamente empezaron a acercar lo que son las actividades de comercio como tal, ¿no? Y obviamente, pues, de ese tipo de situaciones propuestas por estos países desarrollados en ese momento, también podemos mencionar que el desarrollo español se detuvo, ¿no? Y al detenerse directamente los españoles, la economía, pues, afectaba a la población como tal. Ahora, otra de las causas importantes a mencionar son las políticas como tal. Aquí podemos mencionar también, ¿no? Que los administradores o aquellas personas que estaban a cargo de diferentes instituciones generalmente cometían los actos de corrupción como tal, ¿no? Y en la mayoría de los casos, obviamente, pues ya no querían enviar lo que era el dinero, los recursos, la materia prima directamente a España, sino directamente tenerlos aquí en el territorio, ¿no? Y eventualmente empezaron a tener crisis directamente con la corona española, ¿no? Y sociales directamente aquí podemos mencionar que empezó a darse lo que es una pequeña disputa entre los españoles como tal y los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? 10 en este momento. Nosotros, digamos, los nativos. No, casi, casi. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos españoles dicen nacidos en América. Excelente, muy bien. Los españoles prácticamente nacidos en el continente americano, ¿no? Y obviamente acá se dio una disputa entre ellos por tener el control, por tener el poder como tal, ¿no? Y eventualmente con el pasar de los años desencadenó directamente los enfrentamientos de independencia, ¿no? Y sobre todo las ideológicas. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que los criollos como tal optaron por la idea de separación de España porque ellos obviamente pensaban tener todo ese territorio, pensaban directamente tener el control propio y eventualmente separarse de España. España que en esos momentos directamente no quería separarse de sus colonias y eventualmente empezaron a darse los enfrentamientos como tal, ¿no? Y aquí aparece directamente el pensamiento de Simón Bolívar con la finalidad directamente de liberar los pueblos y obviamente mantener una soberanía propia, ¿no? Y a pesar de ello, Simón Bolívar buscó crear lo que era la Gran Colombia. Como ustedes saben, era un bloque bastante grande, bastante extenso, en donde prácticamente sería un territorio propio, ¿no? Ahora, también tenemos que mencionar las juntas americanas que también fueron apareciendo como tal, ¿no? Para hacerle frente directamente a los gobiernos españoles. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Shirley Heredia? ¿Estamos ahí? Shirley Heredia, ¿no? Listo, muy bien. 0. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Piedad? Sí, dicen. No Espérame un vino, segundo. licenciado. Listo. Sí, vine. Muchas gracias, muy bien. Dice, juntas americanas. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron 3 tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad a Fernando VII y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenía ningún poder. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo
decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito habría de ser la primera en toda la historia de la América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio no nombrado por la corona. Luego proclamarían sus juntas enseguida a lo largo de 1810, Caracas 1904, Buenos Aires 2505, Bogotá 2007 y Santiago de Chile 1808. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, Guanajuato 1608, el grito de independencia, movido exactamente por los mismos ideales. Vivía la Virgen de Guadalupe. Abajo el mal gobierno vivía Fernando VII. Ya. No, Fernando VII, perdón. Viva Fernando VII, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué eran las juntas americanas? Como tal, eran juntas en donde prácticamente trataban de hacerle frente al gobierno de los españoles, ¿no? Y eventualmente, pues, se dieron la creación en algunos territorios, hablando de Caracas, hablando directamente de Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, en México, bueno, en algunas partes del continente americano, prácticamente las juntas americanas permitieron tener lo que es un apoyo directamente fuerte por parte de la población, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí en el Ecuador, ¿cuántas batallas hemos tenido en contra de los españoles o cuál fue la última batalla que nosotros libramos con ellos? ¿Cuál fue la última batalla? Buenos días, dicen, será la batalla de Pichincha. Ah, muy bien. ¿En qué año se dio eso? En 1922. ¿Mil? 922. No. No. ¿En qué año será? Excelente, a ver. 1992. La batalla de Pichincha. 1822, Lisa. Ajá. ¿En qué día? ¿Qué mes? 24 de mayo. 24 de mayo. Dicen. Excelente. Muy bien. Se han olvidado. 24 de mayo. El 24 de mayo. 24 de mayo de El 22, ¿no? Excelente, muy bien, casi nos olvidamos. Ahora, si bien es cierto, esa fue la fecha y el momento y el lugar y la última batalla que nosotros libramos con los españoles como tal, ¿no? El 24 de mayo de 1822. Si bien es cierto, podemos palpar de que fue un enfrentamiento en donde fueron utilizados los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? ¿Con qué finalidad? Los criollos prácticamente tuvieron la idea, por decirlo así, de utilizar a los esclavos como la primera frente de lucha en contra de los españoles, es decir, en contra del ejército realista, ¿no? Entonces, primero atacaban directamente los esclavos, los indígenas y los afrodescendientes, participaron con la finalidad directamente de la promesa que le hicieron estos libertadores. ¿Cuál era la promesa? De que si ellos ganaban directamente, ellos tendrían su libertad. ¿Sí? Y eventualmente pues todos salieron al enfrentamiento, ¿no? Y cuando el ejército, obviamente realista, estuvo cansado por el enfrentamiento con los esclavos, ahí directamente atacó pues el ejército de los libertadores, ¿no? Y eventualmente pues lograron derrotarlos y expulsarlos. Y así prácticamente fueron en la mayoría de los países expulsando directamente a los españoles como tal, ¿no? Y nosotros, obviamente, pues, al expulsar a los españoles, mantuvimos un gobierno provisional, después participamos en la Gran Colombia, y en la Gran Colombia no tener lo que es una buena relación política, por decirlo así, a no tener lo que es una participación, y obviamente empezaron, pues, a disgregarse directamente, ¿no? Y nosotros nos fundamos como república. ¿En qué año nosotros nos fundamos como república del Ecuador? En 1830, dicen. Excelente, 1830. De 1830 al 2022, 22 nada más. ¿Cuántos años han pasado? 192 años. Ya, muy bien.
Si bien es cierto, nosotros... 200. Sí, perdón. Muy Sí, bien. 200. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos prácticamente de eso, ¿no? Miren cómo ha avanzado el tiempo y de esa lucha, de ese gran enfrentamiento como tal, ¿no? Y eventualmente nosotros podemos simbolizar ya directamente cuando los españoles obviamente pasaron a las guerras de independencia, en donde nos libramos de ellos y mantuvimos directamente un gobierno ya más participativo, ¿no? Y eventualmente, pues, al día de hoy, nosotros prácticamente, al tener una separación directa de los españoles, realmente logramos obtener nuestra libertad como tal, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué pasó en los años de 1809 y 1810 aquí en el Ecuador? Especialmente aquí en Quito. El grito de independencia al 10 de agosto. Ya, casi, pero no, ocurrió un hecho sangriento en esas fechas. ¿Qué sucedió? Ya, muy bien. Entonces, tarea, ¿qué vamos a realizar? Tarea. Vamos a consultar, por favor, ya vamos a consultar qué sucedió en los años de 1809 a 1810 aquí en Quito, ¿no? Y por ende, Quito fue considerado Fue el motín de... Luz de América. Sígueme. Ocurrió una masacre. Se dio la masacre del 10 de agosto. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a consultar acerca de la masacre, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen, nada más con imágenes, con gráficos. Le toman la foto y me envían hasta el próximo viernes, ¿no? Bien, entonces prácticamente fue un momento en donde el enfrentamiento, por decirlo así, de las juntas de gobierno prácticamente empezaron a darse aquí en Quito, después se dieron pues en otros países, con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? Y prácticamente nosotros tuvimos una independencia fuerte entre los años de 1822, fundamos la República hasta los años de 1830 y sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, el último territorio que los españoles, en este caso, lograron tener y prácticamente logró su independencia en los años de 1868, que fue el último, hablamos directamente de La Habana. ¿Dónde queda La Habana? Cuba. En territorio cubano. Excelente. En donde prácticamente fue la última colonia que los españoles llegaron a tener, ¿no? También se independizaron y obviamente pues nos mantenemos en libertad directamente al día de hoy. Ahora, la pregunta del millón. ¿Ustedes consideran que si los españoles tuvieran el control de nuestros territorios al día de hoy, seríamos una potencia, sí o no? Sí. No, Liz. Sí, no, ¿por qué? Yo creo que yo No, sí creo, dice. Luis. No, porque, por ejemplo, en este caso seríamos un ejemplo como la Guyana Francesa o las Islas Malvinas. Nosotros lo único que seríamos, digamos, seguiríamos viviendo bajo un regimiento español, pero no avanzaríamos ni como sociedad ni como un país, por el motivo de que nosotros quedaríamos estancados y viviríamos pues acorde en este caso a los españoles, por lo que no tendríamos libertad de nosotros mismos superarnos. Ese sería mi punto de vista. Ya, excelente, muy bien. ¿Quién más? Señorita Lenny García Mendieta. Ay, ay. Señorita Mendieta, ¿estamos ahí? No, ya se ha ido. 0. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, la señorita Mayra Troya? Señorita Mayra Troya, ¿estamos ahí? ¿Tampoco? Sí, me dicen buenos días. Muy buenos días, dígame, por favor. Sí, lo que Si pasa es estoy Sí, dígame. escuchando clases por medio del teléfono y
No sé, está un poco interrumpido. No sé si Ya, me muy escuchan. bien. Sí, sí, le escuchamos. Dígame, por favor, ¿qué opina usted acerca de que si nosotros seguiríamos perteneciendo directamente a España, seríamos una potencia, sí o no? Em, pues con el pasar del tiempo, y en este tiempo yo creo que sí seríamos una potencia a España, o sea, España y Ecuador, o sea, Ecuador ha avanzado mucho y sí seríamos una potencia, o sea, por los avances que tiene Ecuador hacia España. Yo creo que España tampoco sea que aporta mucho a Ecuador, pero, o sea, Ecuador sí ha avanzado mucho en lo que es potencia. Ya, excelente, muy bien. Finalmente terminamos con el señor Cuenca. Dígame, por favor. Buenos días. Dicen, por mi lado sería que estuviéramos mejor, porque por un lado nos mandaría un rey también, porque todavía en España manda un rey, ¿verdad? Si no me equivoco. Tendríamos, supongo, la economía sería mejor elevada, porque razón, estuviéramos Ecuador y España, Ya, parece que se nos fue la señal, señor Cuenca. Sí, no se escucha, Sí, dicen. se nos fue la señal, muy bien. Entonces, en ese caso, por favor, me voy a escribir directamente al chat, ¿no? Ahora sí vamos a pasar directamente, pues, a nuestro portafolio, si hubiesen ¿no? sacado nuestro petróleo, pues tuviéramos mejores. Ya, excelente, muy bien. Parece que se nos volvió ahí, ¿no? Pasamos directamente, pues, a... Disculpe. Sí, dígame. Sí, se me fue la señal, dicen. Es que estoy escuchando solo por el teléfono. Ya, listo, muy bien, no se preocupe, excelente, bien. Pasamos directamente a la página número 109, ¿sí? Excelente, bajamos, por favor. La página 109, ¿ya? No se olviden, por favor, revisar bien el portafolio, que el portafolio prácticamente esta semana ya se van a habilitar las actividades de las otras unidades para que ustedes lo puedan seguir trabajando, ¿no? Ya, excelente, nos vamos por favor. Aquí tenemos en la página número 109 la independencia latinoamericana, ¿no? ¿Sí? Tenemos directamente la información para nosotros trabajarla, ¿no? Y obviamente acá tenemos lo que es el proyecto bolivariano que nosotros ya vamos a estudiar la siguiente semana, ¿no? ¿Sí? Muy bien, no se olviden por favor de que el portafolio debe estar bien completo, terminado, sin faltas de ortografía, ¿sí? El día domingo, los chicos del intensivo, en este caso ya terminaron, y me senté a revisar los portafolios, y los portafolios están con muchas faltas de ortografía. Y obviamente por cada falta yo les bajo un punto, así que ese portafolio debe estar completamente terminado. Les recuerdo también, el portafolio para ustedes es como si fuera su supletorio, ¿ya? Como si fuera su supletorio. Así que eso tenemos que tenerlo bien terminado, ¿no? Bien decorado y obviamente bien trabajado también, ¿sí? Bien, vamos a quedar hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Dice, no se le escuchó nada. No sé si me fallaba a mí el internet o a usted, pues no se le escuchó nada. ¿Ya? ¿Los demás sí me escuchan, por favor? Sí, Sí, sí. Ahorita se le sí se le escucha. Como Listo, dice, muy bien. fuerte y claro, dicen. Listo, muy bien. Entonces, señor, parece que su internet es el que está fallando un poquito, ¿no? Tenemos que ubicarnos en un sitio en donde el internet nos pueda dar, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, Licenciado, dígame. por favor, ¿me puede repetir el deber? ¿La actividad que van a realizar? ¿Sí? ¿No? Sí, por favor, dicen. Listo, muy bien. Sí, por Entonces, ¿cuál era la actividad? Van a buscar información acerca de la masacre que existió entre los años de 1809 y 1810 aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Qué sucedió en esas fechas? Y obviamente vamos a detallar, vamos a hacer un pequeño resumen, nada más lo que sucedió
con imágenes, con gráficos, y después envían directamente a mi número, por favor. Hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Ya, Alicia. Bien, ahora les voy a decir una sorpresa, aunque no era una sorpresa, pero ya cambió de situación. Cuando no es una sorpresa, Ya buena la directamente sorpresa, Alicia. ya tenemos que directamente mencionar, ¿no? La próxima semana ustedes van a dar una pequeña lección acerca de esto, de la independencia, ¿sí? Acerca de la independencia. Ya les estoy avisando para que estén al pendiente, por favor. ¿Ya? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. No se olvide seguir trabajando en el portafolio, plataforma. No se olvide tener documentos al día, pensiones al día. Y obviamente, pues, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. De mi parte, excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Gracias, Dale, Vicente. estamos